En esta lámina ahora cambiaremos el contraste del ejemplo un poquito, ¿no? Basándonos más a hechos un poco más contrastables en la realidad. Entonces, decimos que una cocina cuyo precio inicial al contado es de 6.000 soles fue adquirida bajo una cuota inicial de 2.000, quedando un monto de 4.000 soles a percet. Sin embargo, como nosotros estamos considerando acá la noción de dinero en el tiempo, no podríamos recibir únicamente después de un horizonte temporal, digamos, de 45 días o 4.000 soles. Por lo contrario, la institución que te está dando la facilidad de la compra de dicha cocina te sugiere o te impone un importe de 4.500. Entonces, ¿cuál fue la tasa mensual de interés simple cargada, ¿no?, al final de este horizonte temporal? Vemos que el monto inicial debió ser de 4.000 soles, pero el final que vamos a pagar va a ser de 4.500. Y eso es lo que queremos expresar en esta parte. Le restamos 1 y lo dividimos entre lo que deberían ser el tiempo convertido en meses, ¿ok? Porque las tasas ya están en meses. Entonces vemos que la tasa final mensual debería ser de 0.08.33, lo que haría en realidad de un 8.33%. Otro pequeño ejemplo sería: ¿en qué tiempo se podría triplicar el capital a una tasa anual de interés simple de 60%? La idea es que el capital sea 3 veces el monto inicial invertido. Entonces la relación es de 1 a 3. Le restamos 1 y lo dividimos entre la tasa de interés, que sería 0.6. Lo cual podríamos decir que aproximadamente en 3 años y un trimestre el capital termina triplicándose. Otro ejemplo en esta lámina. Vemos que la tasa de interés que acá se menciona será de 30%, sin embargo nos dice el ejemplo que el capital original será de 5.000. Hay que verlo expresado en cuántos días se incrementará en 15%. ¿Ok? Entonces, este pequeño problema, la tasa, tendríamos que expresarla ahora en días también. Por eso es que originalmente la dividimos entre 360. Los intereses generados durante este horizonte será el 15% del capital, que sería 750, el capital sigue siendo de 5.000, haciéndonos una cantidad de días final de 180, para obtener obviamente este 15% a esa tasa y con ese capital original. En esta lámina veremos otro ejemplo. Nos dice cuál es el interés de una inversión de 5.000 colocado a 12 meses, en donde el primer mes la inversión se realiza a 12% y durante el segundo mes al 10%. Entonces, observemos que se reparte el horizonte en dos periodos similares, ¿no? Un mes y un mes. Así también, la tasa para el primer mes es de 12% y para la segunda es de 10%. Sin embargo, como estamos hablando de interés simple y no hay capitalización, no esperamos el vencimiento de un mes para recién decir, este será mi nuevo capital y a partir de este invertiré a esa nueva tasa. Sino simplemente la relación es lineal con el capital original. Entonces vemos, el interés obtenido será el capital originalmente invertido por la tasa de interés para el primer horizonte de tiempo, más la tasa de interés por el segundo horizonte de tiempo. Vemos que el capital, 5.000, la tasa 12% y lo que es el horizonte, primer horizonte temporal será un mes. Por eso decimos 1 entre 12. Para el segundo caso, la tasa es de 10%, igual el horizonte será 1 entre 12. Expresado obviamente en lo que son años porque la tasa también está anual, dándonos un interés final de 91.65. Actualmente Lolo tiene una deuda con el Banco Pepito de 4.000 soles, la cual vencerá dentro de 3 meses, y acuerda con el acreedor cancelarlas el día de hoy, actualizando los montos que están pendientes a una tasa de interés simple de 2% para el primer mes y 2.5% para los 2 últimos meses. Ahí el importe que deberá cancelar Lolo el día de hoy. Entonces, vemos que el monto final será de 4.000 nuevos soles, pero queremos pagar o hacer efectiva nuestra deuda el día de hoy. Por ende, deberemos descontarla a las tasas de interés de 2% y 2.5%. Esta expresión nos permitirá hallar el monto actualizado rápidamente. Vemos que será el monto final dividido entre 1 más el 2% del primer mes más el 2.5% para los 2 últimos meses, obteniendo un valor final de 3.738.32. Obviamente inferior a los 4.000 porque la deuda se está cancelando efectivamente el día de hoy y no dentro de los 3 meses futuros. Juan obtuvo un préstamo de 2.000 que fue pactado para ser devuelto dentro de los próximos 4 meses conjuntamente con los intereses simples generados por el capital original y calculados con una tasa de inflación mensual, más un punto adicional. Acá queremos notar algo, o sea, estamos prácticamente dando a entender de que el punto adicional será la tasa,
pero que esta tasa será indexada a la inflación, que obviamente va a ir cambiando dentro de todo el horizonte temporal. Sin embargo, este horizonte estará dividido en subhorizontes. Para el primer horizonte o el primer mes será de 2%, para el segundo de 2.5% y para los dos últimos restantes de 2.2%. Entonces nos piden calcular el monto final. Vemos que estas tasas serán las tasas indexadas y obviamente será la suma de este punto adicional más la inflación. Siendo así que para el primer horizonte será de 3%, para el segundo horizonte será de 3.5% y para el último de 3.2%, con sus respectivos horizontes, haciéndonos un monto final 2.258. En la fecha, la empresa Girasol SAC tiene 3 deudas con el Banco del Sur, por los importes de 5.000, 8.000 y 9.000, los cuales vencen dentro de 20, 45 y 60 días respectivamente. Si Girasol negocia con otro banco efectuar un pago único por el importe de 22.000, la pregunta es, ¿a qué fecha debería realizar este pago único para que coincida con el vencimiento de su último pago de la deuda que tenía con el Banco del Sur? Planteamos el problema. Traemos todos los flujos a la última fecha, a los 60 días del importe que tenía con el Banco del Sur. Entonces, toda esta expresión nos representará estos flujos. Para el caso del nuevo acreedor o del nuevo banco, serían los 22.000 más la tasa que nos van a cobrar, que será de 24%, expresado en días, multiplicado por el número de días que quedaría restante al vencimiento del último pago que se tenía con el Banco del Sur. Entonces vemos que por un lado está todos los flujos que debieron pagarse para el Banco del Sur al corte de 60 días, que haría un monto de 22.213.33. Por el lado del nuevo banco, del nuevo acreedor, vemos que será originalmente el monto inicial más 14.6 por n, siendo n el número de días hábiles que tendría que darse antes del vencimiento del último pago. Estamos considerando de que ese importe único será de 22.000, obviamente porque se pagarán antes del vencimiento de la última deuda. Es importante notar esta diferencia, que el pago no se da al vencimiento de la deuda del Banco del Sur, porque si no el problema sería inconsistente o no sería concordante con los supuestos que se están asumiendo. Entonces vemos que con el pago único de 22.000 de la deuda total quedará cancelada en aproximadamente 15 días, antes del último pago que se tenía pendiente con Banco Sur. En esta lámina mostraremos básicamente cuál es el comportamiento del interés simple. Mostraremos los periodos, los intereses simples por cada periodo, o sea, intervalos de un año, y los intereses acumulados, y los saldos al final del periodo. Es así que, para el periodo 0, o desde el momento en donde decidimos realizar la inversión o acceder al préstamo, vemos que el saldo será de 1.000 soles. Para el siguiente periodo tendríamos que pagar un interés, digamos, de 100 soles, suponiendo una tasa de 10% anual, y un periodo de un año, obviamente. Si en caso nosotros diéramos el préstamo, recibiríamos los 100. Si en caso nosotros recibiéramos el préstamo, tendríamos que abonar un importe de 100. Entonces el acumulado para el primer periodo sigue siendo 100. Para el segundo periodo se genera nuevamente 100 de interés, haciendo un acumulado de 100 del periodo anterior más los 100 de ahora, un acumulado de 200. Y así sucesivamente, viéndose que para el último periodo se tiene un interés final de 500 más un saldo inicial de 1.000, haría un monto final de 1.500. En esta última lámina, para terminar lo que es interés simple, veremos lo que es el comportamiento del interés acumulado respecto a los horizontes temporales. Algo que podríamos resaltar de esta figura es que la pendiente será básicamente la tasa de interés. Entonces, observamos que en cada instante de tiempo tiene la misma tasa de interés. Eso quiere decir que para los mismos tramos, o sea, digamos, del intervalo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, nos generarán intereses similares. Y en acumulado tendremos el monto final, ¿no? Que en el caso anterior fue de 500.